Slow Design, el podcast sobre diseño gráfico, marketing online y emprendimiento creativo. Un espacio para compartir experiencias, conocimientos y charlas sobre negocios creativos. De la mano de Esther Canales, diseñadora gráfica profesional, amante del diseño y del emprendimiento en femenino. Bienvenido a Slow Design. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Slow Design y hoy traemos a una invitada que resulta ser una experta de la comunicación. Ella es Sara Pellicer y normalmente me gusta decir un poco quién es, a qué se dedica, su historia y demás, pero como siempre me gusta, prefiero que se presenten ellas. Así que Sara, bienvenida. Y por Muchas favor, gracias, Esther. preséntate y date a conocer, que yo ya te conozco mucho, pero... Sí, soy Sara Pellicer y soy periodista y consultora de comunicación digital. A eso he llegado ahora, ¿no? En este momento de mi vida, pero anda que no he hecho cosas, ¿no? He hecho muchísimas cosas dentro del mundo de la comunicación. He hecho sobre todo medios de comunicación, que es donde estuve pues 8 años en Televisión Española como redactora de informativos, después como jefa de informativos. Y después estuve trabajando ya de la comunicación corporativa como directora de comunicación y marketing de 2 empresas, hasta que por fin decidí entonces ya sí coger mi camino y hacer lo mismo, pero para muchos clientes, como autónoma y con mi propia empresa. O sea, poca cosa, vamos. Te digo que me he entretenido muchísimo, muchísimo. Pues esto es lo que quiero saber yo un poco y que nos cuentes la historia, tu historia, de cómo has llegado hoy en día a ser la redactora jefe de tu comunidad de redactor digital y por qué pasos has ido probando, porque todo el mundo cuando decidimos emprender empezamos con una idea, luego viene la vida, nos da un vuelco y decimos ir por otro lado y que nos cuentes un poquito cuál es la historia de Sara Pellicer, quién es Sara y cómo ha decidido llegar hoy hasta donde está. Pues la historia de Sara con la comunicación comienza desde súper pequeñísima, porque a mí me ha gustado, me ha apasionado siempre el mundo de la comunicación. Y yo creo que son cosas también que se viven mucho en casa, que seguro que tengo compañeros que dicen, en mi casa nunca, ¿no? Pero en mi casa la prensa era habitual, la radio todos los días, a todas horas estaba encendida por casa, mi padre trabajaba en Televisión Española, aunque era cámara, pero trabajaba en la tele también. Entonces, yo creo que para mí ha sido una cosa tan cotidiana y tan normal que era como, bueno, pues surgía en mí ese ansia, sobre todo en ese caso, de pequeñita, por escribir. Yo de pequeña no tenía tan claro lo del mundo de la tele, al revés, yo decía que tele no, pero escribir ha sido para mí siempre una auténtica pasión. Escribía de todo, desde pequeñita escribía cuentos, escribía relatos, pero también empecé a ver que iba un poco hacia la comunicación y cuando empecé a escribir, desde muy pequeño, yo no sé, 10, 11 años o menos, guiones de programas de televisión. Y yo decía, Madre mía, ya guiones de programas, es que que además eran unos años, los años 90, cuando surgieron las televisiones privadas, Telecinco, Tele3, que había unos programones, chica, ahora no se hacen esos guiones, ¿no? En los programas, pero entonces eran programas súper completos, con actividades, con música, con presentaciones, con adivinanzas, yo qué sé, ¿no? Y entonces a mí me inspiraba mucho, yo decía, yo también quiero crear mis propios programas y pues me los guionizaba, ya el presentador dice esto y luego se pasa esto, en fin, que yo me lo pasaba súper bien. De ahí nació después un amor muy grande por la radio. Empecé a escuchar radio todas horas, ya no la que ponía mi madre, sino ya mi propia radio. Y no solo programas musicales, no, yo me escuchaba programas de todo tipo cuando tenía 11 años, sobre todo escuchaba entonces, fíjate que ahora para nada, ¿no? Los programas deportivos y siempre digo que José Ramón de la Morena, que era periodista deportivo entonces en la cadena SER, para mí, yo digo, siempre digo, estudié periodismo por José Ramón de la Morena, ¿no? Y lo mucho que me inspiró desde que era chiquitita. Después empecé a acompañar a mi padre a trabajar, sobre todo en verano. Llegaba verano, llegaba el mes de julio, yo ya no tenía nada que hacer, pues me iba todas las mañanas con él a la tele y le acompañaba a donde fuera. Así que bueno, para mí la comunicación siempre fue como el eje de mi vida, ¿no? Como una parte fundamental. Pero luego estas cosas pasan, ¿no? Llegó el momento de ir a la universidad y entonces en Zaragoza no había carrera de periodismo, yo vivía en Zaragoza, no había. Ahora hay dos, privada y pública, pues entonces no había ninguna y suele muchos... pasar, el tiempo Sí. aparecen.
Además, yo entonces justo estaba pasando un periodo personal muy complicado. Yo creo que en general la adolescencia o los 18 años, en fin, ¿no? Yo estaba como pasando un periodo muy convulso y decidí que no era para mí el momento de marcharme y me quedé en Zaragoza y estudié primero de la carrera de Historia del Arte, que también me apasionaba, era una cosa que me gustaba muchísimo y decidí quedarme. Bueno, fue un fracaso absoluto, no por las notas, que yo en eso nunca he tenido problema, fue un fracaso absoluto hacia mí misma, ¿no? Evidentemente no era mi vocación, no estaba yo, me encantaba, sí, pero como un hobby, no estaba yo sacando pues aquello que mejor sabía hacer y lo que más me gustaba. Así que sí, ya. Al año siguiente dije, venga, ahora ya estás mejor, estás más fuerte, márchate, que tu camino no está aquí. Me fui a Madrid y ya estudié mi carrera. Yo siempre digo que he tenido mucha suerte, pero yo no, o sea, la suerte no baja, ¿no? Del cielo, la suerte se trabaja. Entonces yo desde primero de carrera estuve haciendo prácticas todos los veranos, porque, bueno, sí, en la carrera, pues bueno, pues muy bien, ¿vale? Pues aprendes muchas cosas teóricas, ahora escribir no escribes nada. Entonces yo entendí que tenía que ponerme manos a la obra para aprender de verdad la profesión. Así que desde el primer verano, todos mis veranos, vengo a hacer prácticas en diferentes medios de comunicación, Europa Press, el periódico, Aragón Televisión Española, porque es eso, ¿no? Necesitaba practicar de verdad. Y yo creo que fue gracias a eso, que nada más licenciarme, yo me licencié en junio y ya está, ese mismo verano, o sea, el 1 de julio empecé a trabajar, en este caso en Aragón Televisión, que hice un contrato de verano, después estuve en el 20 minutos, en el periódico 20 minutos y ya por fin enganché en Televisión Española. O sea que es que fue, bueno, es eso, no fue suerte, fue que me lo ocurrió muchísimo y que me gustaba mucho, mucho, mucho lo que hacía. Sí, es verdad que el tema de lo de la suerte, que mucha gente, en cuanto una persona empieza a despuntar o consigue para lo que ellos pueden considerar el éxito, es que ha tenido suerte. Oye, perdona, ¿no? La suerte no es pim pam pum, o sea, hay que buscarla, no te viene sola y tú misma lo estás diciendo. Claro, al final, si yo hubiera tenido mucha suerte, pero no hubiera sido trabajadora o no lo hubiera hecho bien, pues, bueno, pues la suerte se hubiera esfumado, ¿no? Y no se esfumó nunca, nunca, porque al final fui yo la que decidió marcharse de Televisión Española. Después, o sea, me quedé embarazada, estuve trabajando hasta que, bueno, me cogí la baja prontito porque el niño me venía pequeñito, yo estaba muy estresada y me dieron la baja prontito y luego pues mi baja de maternidad. Al volver, que entonces yo estaba eso, de editora en los informativos, me dijeron, ¿quieres volver a tu puesto? Te lo estamos guardando. Y le dije, no porque no era vida, es decir, no era vida con un niño pequeño. Yo necesitaba tener un poco más de control de mi vida en esos momentos y dije, no me interesa volver a ese puesto y me ofrecieron irme a Radio Nacional como redactora. Bueno, me pareció maravilloso porque al final tantísimo que me gustaba la radio no había hecho nunca. Y me pareció una oportunidad chulísima y bueno, sí, realmente me volví a enamorar de la radio, disfruté muchísimo, compañeros nuevos, no sé, como que, ¿sabes? Un entorno distinto, claro. Sí, pero llegó el momento de tomar decisiones personales en mi vida, me mudé a Barcelona, por lo tanto al final dejé la tele, dejé la radio, dejé ese trabajo que tenía tan estable y tan tranquilo, el que cobraba bien y no tenía grandes sobresaltos, bueno, pues lo dejé por primar mi vida personal, por formar una familia con mi hijo y con el que entonces era mi marido, y me marché a vivir a Barcelona y allí fue nuevamente, no creo que fuera suerte, pero en cuanto, nada, llevaba un mesecito allí y entré a trabajar en una empresa como directora de comunicación y marketing. Ahí estuve un añito, creo que fueron otros 2 años o 2 años y medio en otra. Mientras tanto yo ya empezaba a hacer mis pinitos aparte. Porque en el segundo trabajo que tuve trabajaba media jornada para poder ocuparme bien de mi hijo, que esto es una cosa que aquí, que somos muchas mujeres, creo que me entenderán, como llega un momento en el que decidí sacrificar mi carrera profesional por el cuidado de mi hijo. Y pues mira, o sea, lejos de arrepentirme, vamos, nada, al revés, al revés. Pero es triste, ¿no? Que en este tipo de Sí. trabajos, generalmente de por cuenta ajena, de contratación clásica de toda la vida, al final una mujer se encuentra en esa tesitura de o sacrifico mi vida profesional o sacrifico mi vida personal. Y eso siempre parece que pocas empresas, que no digo que no las haya, puedan trabajar bien ese tema de conciliación para que una mujer no tenga que desprenderse de un camino u otro. Pues sí, yo en mi caso tuve que hacerlo y no lo dudé porque llevaba un año en esa empresa,
Me daba tiempo de dejar al niño en la guardería, pero ni lo podía recoger yo ni mi marido, ninguno de los dos lo podíamos recoger. Y no teníamos familia en la ciudad en la que vivíamos, ahí en Barcelona no teníamos familia, no teníamos nadie que nos pudiera echar una mano. Entonces teníamos que poner una niñera que lo fuera a buscar a la guardería. A mí a estas alturas me parece tan triste eso, o sea, aún tiene ya 7 años. Me sigue pareciendo horroroso, me sigue pareciendo como, qué mierda, ¿no? Entonces, nada, cambié de trabajo a uno de media jornada, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Podía llevarlo al colegio, podía recogerlo, podía estar con él. Pero sí, claro, supuso una gran renuncia a nivel profesional y ya está, y la asumí en su momento. Y luego además, fíjate que pienso, pues menos mal, ¿no? Porque eso me ha llevado hasta aquí. El tener una media jornada y después desde casa poder empezar a hacer cosas me ha traído hasta aquí, que nunca sabes, ¿no?, dónde está tu camino, que a veces parece una gran renuncia como lo parecía en su momento y ha resultado ser todo lo contrario, ha resultado ser el camino hacia mi libertad, hacia una conciliación muchísimo mayor, que era una cosa que no me podía esperar, ¿no? Yo no me tiré a la piscina, que esto me lo pregunta mucha gente, o cómo tomaste esa decisión de darte de alta en autónomos, todas estas cosas que al principio son tan duras o tan complicadas de pensar. Yo no me tiré a la piscina ni de... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues además, mira, fue otra carambola. Yo de la tele salí con una excedencia por cuidado de hijo. Entonces, hasta que a mí no se me acabara esa excedencia, yo ni siquiera podía cobrar el paro. Es decir, podía terminar en un trabajo, podían echarme, pero yo no tenía derecho al paro porque yo tenía un puesto de trabajo que me estaba esperando en Zaragoza, ¿no? Entonces yo ni siquiera tenía derecho al paro. Entonces yo quería darme de alta en autónomos, yo quería empezar porque ya tenía 3 o 4 clientes para llevarles su comunicación, yo ya podía facturar por mi cuenta, pero estaba el problema de que si me daba de alta en autónomos perdía lo que, no sé si a ti te ha pasado también, la capitalización del paro. Es decir, No me ha pasado, pero sé muchos ¿sabes? casos, No sí. he cobrado nunca el paro, lo que hice fue coger todo el montante completo y en este caso lo que hice fue quitármelo en cuotas de autónomos. Entonces no sé cuánto tiempo estuve sin pagar los autónomos porque lo tenía amortizado con el paro. Pero claro, si me daba de alta en autónomos antes de que se terminara la excedencia, pues no podía, ¿no? Entonces, todo se puso como muy a favor. La última empresa en la que trabajaba, la de media jornada, iba a cerrar es el nombre de esa empresa para abrir de otra manera, entonces nos iban a echar a todos. Y yo le dije, esto es como muy maravilloso, pero necesito que esperes para echarme a mí hasta el mes de abril, que se termina. Y sí, me dijo, pues sí, por supuesto, pues no te preocupes, que tú la última en salir, tú serás la última en salir de aquí. Ahí sí que tuviste suerte de tener una persona que fuera empática contigo y te pudiera ayudar en ese momento, porque no todas las situaciones No, son, oye, ¿puedes echarme en lugar de ahora o tengo tal? ejemplos de gente que incluso ha pedido, oye, por favor, vamos a intentar hacer un arreglo y tal, que es para cuotas de autónomos. No. Y yo sí tuve esa suerte. Entonces ya se alinearon los 3 astros, esa empresa cerró, se acabó la excedencia, me quedé en el paro, lo pude capitalizar y darme de alta en autónomos, porque además es que justo fue un poco estresante, fue todo en una semana, porque me ofrecieron dar un curso en el que sí o sí tenía que estar dada de alta en autónomos, sí o sí, por narices. Entonces, todo fue en esa misma semana mis gestores dándome de alta en autónomos a la vez que pasaba lo otro. Bueno, fue como una revolución muy rápida, pero funcionó. Entonces, no me tiré a la piscina, pero sí reconozco que sentí como una señal que para impartir ese curso me obligaran a estar de alta en autónomos. Porque muchas veces nos da miedo y nunca encontramos el momento, pensamos que no vamos a amortizar los pagos de autónomos y yo siento que es todo lo contrario, que el momento que te das de alta en autónomos te enfocas tanto y dices, ok, ya está, es que esta soy yo, esta es mi empresa, este es mi negocio y tengo que sacarlo adelante. Y cuesta, pero cuando lo vives desde esa otra visión es mucho más fácil, la verdad. Sí, es curiosa la vida, ¿verdad? Porque muchas veces estamos en una disyuntiva o estamos pensando qué camino tomar y a veces esperamos y dice la vida que no, que te pongo esto y esto y ahí ya no tienes más gargaras que tomar esa decisión. Y además hay que entenderlo como eso, como una señal de, mira, que es que tenías que hacerlo. Yo llevaba tiempo bueno, había gente que me estaba diciendo, no, pues es que no sé a qué esperas, ¿no?, para lanzarte. Pero bueno, yo conozco los 2 tipos de personas, ¿eh? Los que se lanzan a la piscina y yo porque ya estaba compaginando un trabajo por cuenta ajena con el de cuenta propia y bueno, pues que llegó la señal y me lancé. Pero sí,
a ver, no ha sido tampoco fácil, como tú decías antes, todos tenemos nuestros subes y bajas, pues por supuestísimo. Yo he tenido que aprender, y me imagino que igual que tú o que tantas personas que nos estén escuchando, yo nunca había emprendido antes, nunca había tenido un negocio, nadie de mi familia había tenido un negocio, yo no tenía formación en nada que tuviera que ver con negocios. Yo conozco gente que ha emprendido ya pues con una carrera detrás de económicas o de empresariales que viene más preparada. Yo no tenía ni idea de nada, de nada, de nada. Sí, Y entonces ha habido cosas que me han costado mucho. Por ejemplo, el tema financiero, no de sumas y restas, ¿no? Ni de la contabilidad, sino de la organización financiera de un negocio. Para mí eso ha sido brutal y hace ya de esto 5 años y he llegado al día de hoy ya no como una autónoma, he llegado como una empresa. Y ahora lo que ya tengo es una empresa con una organización, con personas contratadas. Entonces he llegado hasta aquí pegándome muchos batacazos, aprendiendo muchísimas cosas y aprendiendo a ser empresaria, cosa que no te enseña nadie. Y yo creo que hay que empezar por ahí. exacto, exacto. Es que yo creo que el hándicap que tenemos, sobre todo en España, es que no ha habido esa educación de ser propio de un negocio. Es decir, siempre te han inculcado, tú estudia, tú trabajas, sácate una carrera y que te contraten y que encuentres el trabajo para toda la vida. Ese ha sido principalmente el objetivo de la educación en este país, al Yo no menos. conozco a nadie, que seguro que alguno hay y alguna que está escuchando genial luego que lo comente, pero yo no conozco a nadie que hayan dicho, venga, que tú puedes, ábrete tu propio camino, funda tu propia empresa. Yo, a nadie. Eh, Supongo que te habrá pasado a ti, como a la mayoría de aquí en España, que llega un momento en el colegio que te hacen, ya cerca de buscarte un bachiller o unos estudios previos a la universidad, en el que te hacen el típico examen psicotécnico y demás, en la que te preguntan para ver qué rama te puede interesar o puede ser más fácil que por tus cualidades o tu talento sea más fácil por la que te puedas decantar. Pero en ninguna de esas preguntas hay ninguna que diga, ¿te sientes capaz de ser dueño de un negocio? ¿Crees que tu idea de trabajar en la vida puede depender de ti o de otros? O cualquier otra que Pues yo pueda... no ocurre porque no lo ven como una posibilidad. De hecho, Exacto. todo el mundo autónomo está súper denostado en España. O sea, el otro día hablaba con una chica, mi pareja, bueno, nosotros somos los dos socios del negocio. Decía, madre mía, y no solo unos autónomos, sino que los dos de la pareja lo sois. Qué inestabilidad, qué difícil. Y yo pensaba, no, por supuesto, yo soy muy prudente, no le dije, pero me parece mucho más arriesgado hoy en día tener un trabajo por cuenta ajena que en cualquier momento te pueden echar que tener un negocio por cuenta propia, que yo te puedo asegurar que yo soy capaz de reflotarlo una y otra vez y buscarme las habichuelas para seguir facturando. Pero esa es la visión que hay de los autónomos en España, que no puedes ponerte mal o que no puedes, yo qué sé, tener hijos o que uno puede tener una crisis y tienes que cerrar o que se cobra muy mal o que luego la jubilación, son cosas como que, bueno, creo que hay unas grandes creencias dentro de este mundo. Sí, sí, creencias limitantes sobre todo. Y lo que decías de que todos los emprendedores nos encontramos en ese punto de que no tenemos ni idea de cómo montar un negocio, incluso en el tema financiero, es que no hay educación económica, no hay educación de ponerse en valor a uno mismo. Y yo creo que esto nos ha pasado a todos, supongo que a ti también, en el momento en el que tú abres un negocio, un proyecto, el momento de ponerte precio, porque estamos acostumbrados, que es heavy, ¿eh? Ojo, que una persona decide cuánto vales. Sí, es terrible y todas tendemos a regalarnos al principio. O sea, todas tendemos a regalarnos uno al principio, al medio y hay gente que se queda regalándose, ¿no? Sí que es verdad que cuando vas ganando confianza es un poco más fácil, ya no subir los precios, sino poner el precio que realmente hace, ¿no? Valor Sí, a tu producto o tu servicio. Es una de las cosas más limitantes dentro de un negocio. Te quiero decir que a mí me sigue costando. Tengo una suerte enorme de tener un socio al que no le cuesta nada. Ya no subir precios como locos, sino valorar realmente, porque normalmente la que ejecuta los productos o los servicios soy yo, valorar lo que yo estoy dando, ¿no? a esos clientes. Lo ve y dice, pero por el amor de Dios. Además siempre me pregunta y dice, ¿tú cuánto le pondrías esto? Yo digo X y él dice, o sea, piénsalo bien, es que eso no vale X, eso vale Y. Pero aquí entra muchísimo primero, nuestra autoestima, lo que nosotras valemos como profesionales
Y luego, segundo, eso, el valor de nuestro producto, el valor de transformación de nuestros productos o servicios, ¿no? De cómo ayudamos a las personas que lo van a recibir. Si somos capaces primero de valorarnos a nosotras como profesionales maravillosas con una gran trayectoria, pero tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a que nos digan no. Y además siempre pensamos que nos dicen no por el precio. Yo he llegado a un momento en el que ya entiendo que si tú me dices no, por mi precio es que no eres mi cliente ideal. Exacto. No estás en el sitio adecuado, ¿no? Pero no pasa nada porque sí hay clientes que están más que dispuestos a pagar eso y ellos esos sí que son. Entonces hay que enfocarse en esos, en los que sí están dispuestos a pagar el precio que de verdad valen tus productos y servicios. Claro, además también, sobre todo en estos negocios que mayoritariamente estamos viendo ahora más digitales y que muchos emprendedores nos volcamos a ofrecer más servicios que productos, ahí siempre está ese hándicap de cómo valorar ese servicio tan etéreo que incluso a la Claro. persona que lo está pagando le cuesta percibir y es nuestra responsabilidad el educarlo y el enseñarle lo que va a obtener con ese servicio, Exacto, porque muchas exacto. veces te están comparando peras con manzanas el propio cliente que no es consciente del valor que está adquiriendo. Pero claro, porque Claro. son servicios y los servicios son muy difíciles también de valorar. Ya no solo que puedas contar la experiencia, los estudios, el tiempo que te ha llevado, el valor de todas las herramientas y recursos que tú sueles utilizar para elaborar ese servicio que muchas veces, pues me ha costado 2 horas, más o menos mi hora es tanto, entonces el servicio debe ser pues tanto por tantas horas. Error. No es así, no es así. En esto entra en juego una cosa que, como es la que yo trabajo, me parece súper interesante, que es la comunicación. Tú lo has dicho muy bien, hay que educar. Hay dos cosas que podemos hacer. Decidir que si esa persona no sabe valorar mi servicio, no es mi cliente ideal, puede ser, pero también hay otra muy importante que tenemos que hacer y es una educación de nuestro público, de la audiencia que nos ve, con conceptos, ¿no? Oye, esto significa esto y sirve para esto, con autoridad, que es lo que tú estabas diciendo. Es que yo ya he trabajado en todos estos sitios y ya he ayudado a todas estas personas. Entonces, hay que hacer un pico y pala comunicativo constantemente en las redes sociales, educando a nuestro público hacia lo que nosotras después vamos a vender. Porque hay muchas veces que sí, que ya de entrada van a entender que nuestros productos son súper necesarios, nuestros servicios, otras veces no. Y más, como tú dices, en este mundo digital, que hay muchas cosas nuevas o recién llegadas, que sí, que hay que trabajarse esta parte de educación, de hacer entender a la gente lo importantes que son. Sí, sí, sí. De hecho, se puede comparar un poco como la publicidad de tu negocio para que la gente te conozca. O sea, hay una labor previa de hacerte visible, ponerte en valor, dirigirte al cliente que tú quieres dirigirte, porque eso es muy importante. Todo el mundo cuando empieza o emprende dice, ¿cuál es tu cliente ideal? Ay, pues yo qué sé, pues mal. Mal, esto es lo primero, lo primero. Sí, sí, sí. Y eso que yo aún recuerdo de que, porque aquí no lo saben los que nos escuchan, pero yo tuve un curso con Sara Pellicer en la que me estuvo ahí inculcando y haciendo ejercicios de quién es tu cliente ideal, cuáles son Lo las primero, ¿verdad? Lo preguntas. primero de lo primero. Sí, Sí. sí. En fin, es que hay un montón de cosas que no somos conscientes que a la hora de emprender cualquier negocio, cualquier Claro. proyecto son claves. Es Sí, que sí. a veces estamos muy confundidas y creemos que tenemos un sueño y tenemos una ilusión y una pasión y algo que hacemos muy bien y que ya está. Y resulta que es muchísimo, muchísimo más complicado que eso. Hay que de verdad hacer un muy buen plan de negocio, hay que entender desde luego muy bien quién es tu cliente y luego hay que tener muy claro cuándo vas a empezar a vender, porque muchas personas, incluso tan autónomos, abren sus cuentas en redes sociales, crean sus productos y ya creen que está todo hecho. Resulta que no, que lo más complicado viene entonces. Entender que la primera semana no se vende nada, que la segunda seguramente tampoco. Yo estuve 6 meses hasta que conseguí vender algo mientras publicaba todas las semanas en mi blog sin descanso y en mis redes sociales. Pero es que es así, ¿no? Es que si no te conoce nadie, nadie te va a comprar. Hay que trabajar la visibilidad, la creación de una comunidad, ¿no? De que te conozcan, de que deseen lo que tienes. Entonces, eso es un trabajito que muchas veces se nos olvida. Creemos que nos damos de alta en autónomos, que abrimos nuestra página web y que ya empezamos a vender y pues no funciona así. Claro, claro. Simplemente por ejemplo, tener una página web no es el único propósito del, yo ya estoy en Internet, ya Claro. está. No, tu página web tiene que ser una herramienta de comunicación y tiene que ser una herramienta por la que pasen todos esos posibles clientes hasta que te contactan y te Exacto. contratan. Entonces, imagínate la importancia de una página web más allá de que ya estoy en Internet. No. Sí.
Se trata de generar confianza, hay que generar muchísima confianza. La gente para tomar una decisión de compra necesita realmente estar seguro, tranquilo, aunque sea un precio muy bajo, que es que creemos que tiene que ver siempre con el precio. No, evidentemente a precio más alto mayor confianza se necesita, pero no, aunque sea un precio muy bajo, la gente tiene que pensárselo mucho antes de hacer una compra. Claro. Ujú. Entonces, ya llevando a la siguiente pregunta, ¿qué ha supuesto para ti el emprender? Mira, ha supuesto libertad, pero a muchos niveles. No solo una libertad geográfica que tengo, y eso que ahora estamos en un momento muy complicado, ¿no? Con el coronavirus, que se puede viajar muy poco o nada y que estamos un poquito encerrados, menos incluso para eso, porque cuando nos encerraron tampoco noté gran diferencia, ¿no? Con mi vida normal. Pero una libertad creativa. ¿En qué trabajo hubiera podido yo crear todo lo que he hecho, todos mis productos, servicios, mis cursos, mis libros, mi blog, mis vídeos? O sea, ¿en qué trabajo hubiera podido yo tener esta libertad creativa? Ni de coña, ni de coña. Una grandísima libertad económica en la que yo decido, este mes necesito más, este mes necesito menos, cuánto quiero cobrar, cuánto necesito, ¿no? Y una libertad, pues, familiar, ¿no? De poder estar finalmente sí con mi hijo cuando quiero. Ojo, que trabajo mucho, que no quiero decir con esto que no. Lo que pasa es que adecuo bastante dentro de todo lo que puedo mis horarios para estar con él. Y entonces ahora, por ejemplo, yo tengo custodia compartida, estoy una semana con él y una semana sin él. La semana que no estoy con él, trabajo el triple, ¿no? Y luego, pues la semana que estoy con él durante el colegio, pues fantástico, me doy mucha caña, pero luego yo siempre le voy a buscar, siempre, siempre, siempre. Nos tomamos el tiempo para hacer lo que queramos, si queremos parque, parque, si queremos pastelería, pastelería, si queremos estar en casa, jugando en casa. Entonces... Y luego cuando se acuesta, pues muchas veces vuelvo a retomar, que esto es una cosa muy del emprendimiento, pero que a veces, si lo necesito, la semana que no estoy con él, por las noches no suelo trabajar porque me da mucha caña por el día. Cuando estoy con él, a veces sí que trabajo por la noche. Entonces, libertad, ya te digo, creativa, personal, familiar, económica, yo no lo cambio por nada, nada, nada hoy en día, por nada. Estupendo. Si es que además es eso, ¿no? La clave, el poder conciliar y el decidir cómo quieres vivir la vida, ¿no? Y entonces Total. este camino del emprendimiento, claro, la cosa es que depende de ti y tienes que trabajar mucho más por eso, pero la parte que te compensa, ¿no? De poder decidir cuándo, cómo y con quién quiero es esa parte A que no mí me parece tan tendrías. maravilloso que dependa de mí, tan maravilloso que dependa de mi esfuerzo, porque yo soy una absoluta creyente del esfuerzo y de Mm, que, obviamente, a veces las cosas fallan, pero que con esfuerzo vas a estar mucho más cerca de conseguir tus cosas. Vamos, es mi ejemplo, ¿no? Siempre. ujú, Entonces, que solo que dependa de mí me parece tan maravilloso, porque claro. entonces yo sé que si yo pongo mi parte lo consigo. Por lo tanto, es un regalo. Sí, es hasta casi, te iba a decir, un poco tranquilidad, ¿no? Como depende de mí y no Exacto. dependen de terceras personas que yo no puedo Claro, controlar, claro. No depende cierta de que mi tranquilidad jefe la un tienes. día, no depende de que mi jefe un día se le vaya la olla y cierre la empresa, o no, depende de mí. Entonces es como fantástico. Ujú. Claro que también nos vemos afectados por circunstancias que ya no podemos controlar, pero bueno, el hecho Absolutamente. de tener un plan y ser tú consciente de posibles cosas que puedan ocurrir y actuar ante ello, eso Y ahí también. entra la flexibilidad del autónomo, del empresario, Ujú, ¿no? Vale, ese camino se me está cerrando porque hay circunstancias externas que están haciendo que ese camino se me cierre. ¿Cuál puedo yo abrir ujú. ahora? Sí, Porque si se me cierra esa puerta, yo qué sé, seguro que hay muchísimos negocios que con esta situación, su negocio, el que tenían establecido hasta ahora, ha tenido que cerrar. Y entonces siempre me puedo quedar llorando ante mi desgracia y empezar a pedir ayudas, o puedo pensar con mi experiencia, con lo que yo ya sé, qué otra cosa puedo hacer, ¿no? Para seguir facturando. ujú. Y es esa flexibilidad la que nos hace, ¿no? Salir de una crisis y otra y otra y otra. Sí, a ver, en este canal siempre me dirijo a las personas que están pensando en emprender para poder aportar, ¿no? Siempre en este camino. Pero tampoco queremos decir que el hecho de trabajar por cuenta ajena sea lo peor, ni mucho No, menos. para Aquí nada. tenemos las dos vías de que personas puedan sentirse más cómodas llevando una vida que dependa de ellos Exacto. y que le guste el emprendimiento, pero también es verdad que hay gente que se siente más cómoda Sí. trabajando por cuenta ajena, que es Y también, doy gracias porque si no, no podría tener a nadie en mi equipo. claro, Quiero decir, si todos decidiéramos ser autónomos, ya ver qué equipo tendría yo, no podría tener a gente en el equipo. Por claro, supuestísimo que sí, es otra opción. Lo que pasa es que yo cuento mi ejemplo, que claro. es donde yo me he sentido más cómoda.
pero tengo a mi alrededor eso, personas que trabajan en el equipo que están súper tranquilas. También hay que ver a qué empresa vas, ¿no? O dónde vas, Claro. qué tipo de vida te están ofreciendo. Nosotros ofrecemos muchísima flexibilidad, horaria, por supuesto, geográfica ni te cuento, ¿no? Ujú, Entonces, les permitimos desarrollarse, les formamos muchísimo. Entonces, ujú. dentro de trabajar por cuenta ajena, que sigue siendo una opción fantástica, hay que saber elegir también la empresa a la que vas. Claro. ¿Y en qué momento pasaste, digamos, de ser tú sola a ya contar con ese equipo que estás comentando? ¿Cómo pasaste de emprendedora a empresaria? Porque también tenemos el Sí. concepto que es verdad que dice que cuando tú emprendes ya eres un empresario. Bueno, hay un salto, no es lo mismo empezar como emprendedora y luego saltar a una sociedad y convertirte en una empresa, porque en teoría ya estás contratando. ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo ha sido en tu caso Yo ese? creo que eso siempre además estará muy en la mentalidad. O sea, tú puedes seguir siendo una emprendedora, si nos fijamos en la definición, que quiere decir que soy yo sola con mi negocio, pero tener una mentalidad de empresaria y este es mi plan, mi business plan, mi plan de marketing y el año que viene yo voy a hacer esto, ¿no? Es también algo muy de mentalidad. Yo en Ujú, mi caso hubo cosas que desde el principio delegué. La primera de todo fue toda la parte de contabilidad y gestoría. Administración, eso fue antes de darme de alta en autónomos ya tenía gestores, porque para mí eso ujú, me pareció, yo que siempre he querido llevar todo el tema económico legal perfectamente desde el principio. ujú. O sea, Yo eso lo confieso que tuve, también, ¿eh? Esa sí, parte yo también la delego. vamos, lo primero, lo primero. Lo segundo, al muy poco tiempo que delegué, fue el diseño gráfico. Ujú, Porque llega un momento en el que, oye, me he hecho muchas cosas yo sola, me he hecho páginas web, me he hecho banners, me he hecho de todo. Pero en el momento en el que despegas un poquitín, tienes que irte quitando esas cosas que a ti no se te dan bien. Y a mí claro. eso no se me daba bien, para nada, Ujú, ¿vale? Entonces delegué el diseño gráfico. El siguiente paso fue profesionalizar todavía más lo que es el departamento económico, porque sí, yo tenía gestores, pero yo todos los meses tenía que darles pues, la contabilidad, las cosas que habían entrado. Llegó un momento que yo tenía un producto mensual de 9,95, es decir, que se renovaba todos los meses 9,95, había como unas 100 personas allí dentro y era tal lío gestionar eso administrativamente que ujú. contraté. Y este fue mi primer contrato, porque la diseñadora gráfica era por cuenta, es decir, ella era autónoma y me daba un servicio. Pero mi primer contrato se lo hice a la persona de contabilidad. Ujú. Este fue mi primer contrato. Todavía yo era autónoma, pero como autónoma podía Que lo que contratar. hiciste fue crear como una membresía, ¿verdad? Exacto, exacto. Tenía una membresía que me sigue pareciendo uno de los sistemas de negocios online más fáciles, más prósperos. No, me entusiasma, Cuéntanos me un gusta poco muchísimo. en qué consta esto de la membresía, porque igual muchos de los que nos están Claro, escuchando sí que han oído que lo de las membresías, las sí. suscripciones, pero no tienen claro el concepto como tal. ¿Qué es? ¿Qué puede suponer a un Una emprendedor? membresía es Netflix. Yo digo que yo ahora mismo lo que tengo es el Netflix de la comunicación digital. Una membresía significa que tú pagas todos los meses, ¿vale? Una pequeña cantidad y tienes acceso a determinado contenido, ¿vale? En Ujú, mi caso, tenemos la membresía que se llama Comunica tu negocio y les damos talleres online para aprender a usar tanto herramientas como técnicas de comunicación y otras cosas derivadas del negocio digital. Además, tienen una sesión conmigo todos los meses, grupal, para poder pues, hacerme sus preguntas y avanzamos en muchos temas. También nos marcamos objetivos. Tienen un grupo para hacer sus preguntas. Todos los días pueden hacer sus preguntas y todos los días se les da respuesta. Y por último, tienen una planificación de la comunicación. Ideas para publicar de lunes a viernes para todo el año. Entonces, si te vas quedando en esta membresía, que la gracia de las membresías es que te vas quedando, se van completando más. Yo todos los meses subo nuevos talleres a la membresía, al club. Entonces, pues te apetece quedarte porque sabes que todos los meses tienes contenido nuevo. Así que, bueno, es fantástico, la verdad que es claro que el un hándicap de eso modelo es de que negocio. alimentar esa membresía, porque Exacto. quizás hay gente que piensa, ah, pues tengo un montón de contenidos, le pongo una membresía y se acabó, y yo ya a vivir. No. No, porque siempre es más fácil atraer a un cliente nuevo que fidelizar al que ya tienes. Ese sistema que tú comentas podía ser muy bien para atraer cliente nuevo, pero es eso, vale, siempre tienes que estar captando, ¿no? Cliente nuevo. En cambio, yo lo que consigo con la membresía es que los que ya están dentro estén contentos y se queden porque saben que el mes que viene tienen más y más y más contenido, ¿no? Claro, Aunque exacto. por supuesto sigo captando gente nueva, pero sin tanto estrés, ya no me estresa tanto.
Claro, además es una vía también de tener unos ingresos extra, ¿no? Aparte de tus Sobre todo servicios recurrentes. Digamos que, recurrentes, hombre, por exacto. supuesto, se te van dos, entran dos nuevos, pero más o menos tú ya sabes que con ese fijo mensual ya cuentas y todo lo demás es extra y eso nos da muchísima paz. Claro, a nivel económico, sobre Sí, todo, es muy valorable el pensar a la hora de emprender esos ingresos recurrentes. Ya no sé si por membresía o porque da tú puedes igual. vender un infoproducto o Exacto. crear un curso. El caso es que yo creo que es vital pensar en ese tipo de ingresos porque van a aportarnos esa paz que tú comentas y una cierta estabilidad. Así es, exacto, exacto. No es más que eso y la verdad es que es muy útil contar con esos productos. Ujú. Vale, ahora llega la pregunta de ¿cuál ha sido tu peor momento emprendiendo? Pues mira, mi peor momento emprendiendo no fue hace tanto, que fue como hace un año y pico, y es que como yo lo cuento y hago mucho hincapié, ¿no?, en la mentalidad empresarial y en llevar bien las finanzas. Yo en la empresa ingresaba mucho, pero no tenía un control y tampoco tenía las cuentas diferenciadas, tenía una cuenta para todo. Una cuenta para la empresa, para el tema personal, para mis gastos y para los impuestos, una para todo. Entonces, la falta de control financiero hizo que me quedara, o sea, pelada, pelada, pelada. Pero dentro que fue el peor momento, o sea, ese año había ingresado un montón de pasta, en la renta salió, ¿no?, mogollón, y había tenido muy poco beneficio y fue un momento muy malo, pero porque yo pensé, ¿qué estoy haciendo? Llevo ya 4 años con esto, el año pasado me fue súper bien y este año, con todo lo que he trabajado, con todo lo que he ingresado, ¿dónde está el dinero, no? ¿Dónde está? Sí. Entonces lo pasé muy mal porque fue una torta muy grande, pero fue el golpe que necesitaba, ¿no? Te puedo asegurar que el 2019 ya no fue, o sea, el 2020 quiero decir, ya no fue como el 2019. Ha habido un control de cada euro, he creado 3 cuentas de banco diferente, la empresarial, la personal, la de los impuestos. Directamente yo recolecto, o sea, cobro un servicio, ese 21% se va a la cuenta de impuestos, ¿no? Sí. Entonces, necesitaba ese orden para tener el éxito que he tenido en 2020. Entonces, probablemente sin la torta que me di en 2019 no lo hubiera conseguido, pero en aquel momento lo viví como un momento duro, duro. Sí, porque Claro. no había sabido controlar ni mi mentalidad empresarial de, nena, esto es un negocio, organízalo, ni el tema financiero. Ujú. Es que es muy difícil o muy fácil, mejor dicho, el perder el control de las finanzas y sobre todo de los números. Sí, Además, como ya hemos comentado, nadie nos enseña a llevar un negocio. No hay una educación de contabilidad ni de gestión en ningún colegio ni en ninguna empresa, salvo que sea la de económicas así o es. ADE o alguna similar. Así Así que, es. Claro, yo te digo, pues llegas a que el negocio ha crecido, pero tú no has crecido con él y entonces te pegas la leche. Y en contra, ¿cuál ha sido tu mejor momento? Mira, mi mejor momento, también 2020, ver cómo por fin, después de eso, era el quinto año, ya el negocio se posicionó donde tenía que estar. Y es que es que esto es un proceso, ¿no? Por fin saqué una formación que tenía muchísimas ganas de sacar, que se llama Redactor Digital, y en la que enseño a todos aquellos que les gusta escribir, pues a convertirlo en una profesión. Tuvo el éxito que yo esperaba, ¿no? La primera edición fue muy bien, pero siempre es más pequeñita, pero siempre, no digo, la segunda fue como la confirmación de, ok, ya está, era esto, este es tu gran producto, has llegado a un momento además en el que he encontrado muy buen equilibrio entre los servicios uno a uno que ofrezco, que son muy, 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 muy pocos. Y esto, no el poder formar a otras personas para que sigan mi camino o convertirlas en equipo mío también. Y ese segundo lanzamiento, esa segunda edición de Redactor Digital, que ya fue pues, el exitazo, lo recordaré siempre como ese momento que ya tenía que llegar y que llegó. Eso es, qué estupendo. Sí, la verdad que sí. O sea que el 2020, con esta pandemia que nos ha venido, ha supuesto cosas muy buenas en este Para caso. mí, mi mejor año personal y profesional, de un crecimiento en ambos campos impresionante. Qué guay, qué guay. Mm. Y ya para ir terminando, ¿qué consejo le darías a quienes están pensando o han empezado a emprender? Yo les daría siempre, siempre, siempre
que no cometan mis errores, por lo tanto, que trabajen tanto su mentalidad empresarial como todo lo que sea educación empresarial. ¿Con esto qué quiero decir? Que no somos autotrabajadoras, somos negocios y tenemos que tratarlos como tal. Por lo tanto, todo lo que sea financiero, muchísimo cuidado, una muy buena separación, planificación financiera, planificación de negocio, planificación de comunicación, mirar los resultados, analizarlos, porque es decir, tenemos que empezar y desde el principio a trabajar como empresas. Porque entonces es cuando vamos a notar que todo va bien, una previsión de gastos, de ingresos. Eso es lo que tenemos que hacer, pero desde el momento uno, no de, bueno, ya cuando ingrese, ya cuando, no, desde el principio. Poneros un sueldo desde el día uno, desde el uno, no empecemos a, ya cuando facture 1.000 o 2.000 euros al mes, no, desde el principio. ¿Cuánto facturas? X, ponte un sueldo de 200, de 100, me da igual, ponte un sueldo desde el principio, porque es la manera que tenemos de tomárnoslo en serio, de entender eso, que esto no es un juego y que esto no es un trabajito para ganar 1.000 euritos y voy pasando, no, que si te lo tomas de verdad como un negocio y lo haces bien, va a ser para ti, vamos, mucho más que un trabajo. Claro, tu medio de vida, tu camino de profesional, de crecimiento personal, sobre todo. El Sí. emprendimiento para mí me está suponiendo un crecimiento personal brutal. Brutal, es mucho, sí, sí, sí. Sí. Y ya para terminar, ¿qué previsiones tiene tu negocio? Es decir, ahora te encuentras con una escuela de redacción y tienes a tu socio, tienes a tu equipo. ¿Cómo te ves dentro de, pongamos, 5 años? Uf, madre mía, fíjate, no soy casi ni siquiera capaz de imaginar dentro de 5 años porque en el mundo digital, en el mundo online, va muchísimo más rápido, ¿no? Mm. Aquí nos han dicho que en el confinamiento, los 4 meses de confinamiento ha sido como 4 años, ¿no? De adelanto, de rapidez. Yo sé que 2021 va a ser para mí un año de mucho crecimiento, porque así lo hemos planteado y así tenemos los planes, ¿no? De mucho, o sea, a nivel empresa, ya no solo a mi nivel o a nivel de la escuela, sino que a nivel empresa se están planteando pues, cosas nuevas. Estamos abriendo una nueva línea de negocio con un socio que además está al otro lado del charco y eso nos va a dar pues, muchas cosas, a muchos niveles. Pero estamos planteándonos incluso abrir otra SL paralela para hacer otro tipo de cosas, en fin, que estamos en un momento en el que estamos pensando de una forma muchísimo más estratégica y muchísimo más grande. Y me parece muy interesante esto. Pensar en grande, Sí. qué bueno. Y si ahora mismo que cualquier persona que nos esté escuchando, incluso nos esté viendo, porque estamos teniendo este episodio también por vídeo, ¿dónde te encuentran, Sara? Cuéntanos dónde te encuentran en Internet, porque siendo experta de la comunicación te tienen que encontrar hasta en la sopa. Ah, está en la sopa. Me puedo encontrar en mi Facebook por mi nombre, Sara Pellicer. En mi Instagram, @sarapellicert. Es decir, mi nombre y luego una T de mi segundo apellido. Me podéis encontrar en mi web, sarapellicer.com. Sobre todo ahí os digo al blog. Id corriendo al blog porque tengo, pero, o sea, como un máster de comunicación allí metido en el blog y en mi canal de YouTube, Sara Pellicer, consultora de comunicación, que también estamos dando ahora muchísima caña a YouTube, que os recomiendo también que os paséis por ahí. Yo ya estoy suscrita, que lo sepas. ¡Yeah! Pues nada, Sara, que un placer, como siempre, otra compi mañica despuntando en el Venga, sector digital. La verdad es que muy orgullosa de ti y que ha sido un placer tenerte en mi casita virtual de podcast. me encanta tu casita, muchísimas gracias, me ha encantado compartir contigo este rato. Sí, sí, sí. Y creo que hemos sacado mucho contenido de valor y sobre todo de reflexión para todos aquellos que estén planteándose la vida, el emprendimiento, la forma de trabajar y sobre todo la vida, ¿no? Que en este Totalmente. momento y con pandemia de por medio y demás, la gente ha hecho como varios clics diciendo, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Es así como quiero vivir? ¿Qué tengo que hacer? Así que yo creo que de esta entrevista van a sacar muchas cosas Desde luego que positivas. sí. Pues nada, que me despido, que espero que os haya gustado esta entrevista, que va a haber muchas más, porque yo ya me he puesto de objetivo este 2021 más episodios y más vídeos, porque estoy yo también saltando un poquito la barrera de la comodidad, ¿no? Del audio, ¿no? Que, que aquí nadie me ve, pero ahora mismo con los vídeos pues me estoy mostrando un poco más. Así que, pues nada, que espero que os haya gustado
que os quedéis para el próximo episodio y aquí nos despedimos de Sara. Un beso. Hasta el Chao. próximo. Chao.